encuentra Carlos Monge, director de noticias de XHBG de Canal 13 Michoacán, además de Paco Davich de la agencia Cuadratín. Estamos prácticamente a punto. Ha sido muy puntual Leonel, cabe destacar. A las 11 de la mañana ha ingresado aquí al Tour Hotel, de donde estamos haciendo esta entrevista. Y pues bueno, vamos a iniciar prácticamente en unos momentos. Está, además de Leonel Godoy, lo acompaña Jesús Adame, en su momento su coordinador de comunicación social. En punto. Bueno, pues muchas gracias a nuestros compañeros de los medios de comunicación, los compañeros del Grupo Morelos, a Leonel Godoy por la posibilidad de poder realizar esta entrevista. Para el público que nos ve a través de la web, en los diferentes portales que estamos transmitiendo todo esto, nuestro Grupo Morelos fue creado hace un poco más de un año. Hay la representación de varios compañeros de medios de comunicación: Paco Davich de Cuadratín, Carlos Monge, director de noticias de XHBG Canal 13 Michoacán, Vero García de Canal 13 Michoacán, Lalo López de Respuesta, Adán Servín de Grupo Reforma, Jaime López de Respuesta, Samuel Ponce del periódico Cambio de Michoacán, Javier Favela del periódico La Voz de Michoacán, Antonio Gutiérrez de Azteca Noticias, está también como invitado Arturo Herrera de Raza. Les damos a ustedes la bienvenida, a aquellos que nos ven a través de la red, y bueno, pues vamos a iniciar. Van a hacer una serie de cuestionamientos hacia Leonel, y bueno, pues primero que nada, gracias por aceptar la invitación, Leonel. Gracias, gracias y bienvenidos, y gracias por nuevamente por la presentación, doctor. Antes nada más de pasar de las preguntas, queremos comentarles sobre algunos temas que suponemos serán parte de los cuestionamientos que ustedes traigan. Tenemos algunas presentaciones, entonces en algunas respuestas les pediríamos nos dieran tiempo más o menos de irlas pasando para enriquecer más la respuesta, y también de todo lo que se trae, de todo lo que se muestre se les dotará. Traemos copias de la mayoría de archivos, y los demás se les hará llegar en electrónico si así lo desean. Bueno, yo también deseo agradecerles, sin duda es una buena oportunidad. Agradezco la iniciativa que tomaron algunos compañeros de los medios de comunicación. Yo quisiera aclarar que no es una conferencia de prensa convocada por nosotros, porque puede haber algunos medios que se sientan, y con justa razón además, ya que varios nos han pedido entrevistas personales. Sin embargo, nosotros hemos tomado la decisión de conceder entrevistas, como lo hacíamos cuando era gobernador, colectivas a grupos de periodistas. Hace mes y medio, 2 meses, no sé cuánto, se dio un grupo de periodistas, hoy se da otro, que pues como lo dijo Nacho Martínez, se le conoce como el Grupo Morelos. Por eso quisiera aclarar esto, para no generar ningún roce, ninguna diferencia con otros compañeros de otros medios de comunicación, que sin duda también, si así lo consideran ellos, con mucho gusto estaremos a sus órdenes para una charla que por lo que veo pues parece más una conferencia de prensa, pero en principio era una plática que yo reitero que luego resultan mejores, porque hay más posibilidad de intercambiar puntos de vista, y luego si no es muy grande también mucho mejor, por el asunto de los tiempos de ustedes, que siempre son limitados y que sin duda también dificulta a veces las respuestas. En fin, creo que este ejercicio vale la pena. Les agradezco a todas, a todos, bueno, a toda, a Verónica y a todos los amigos que la mayoría, más que reporteros, son comunicadores con mucha influencia en la opinión pública michoacana,
que por eso tiene su valor también esta entrevista, por el nivel de los que están hoy presentes. Reitero, hay otros que no vinieron, que sin duda también son muy valiosos, y también hay un grupo de reporteros que también por su trabajo diario merecen nuestro respeto, pero este grupo conformado hoy vale mucho la pena. Yo les agradezco, y agradezco al doctor Ignacio Martínez que esté transmitiendo en vivo, como siempre. Gracias por tu gentileza, gracias a Verónica y a todos. Y habíamos planteado, lo iba a decir a Adame, pero se le pasó, de que hay algunas preguntas que las traemos en gráficas, en esto que se le dice, creo que PowerPoint, porque la mayoría de las cosas que hoy vamos a platicar estoy seguro que se han tratado muchas veces en los medios de comunicación, pero nosotros consideramos que para ser un poco más descriptivos, aparte que se les va a entregar un documento, creo que sí traes suficientes impresos, ya casi no se usa, pero yo soy de la vieja guardia, donde todavía para mí el papel juega es protagónico. Reitero que lo que ya dijo Adame, de que también está en electrónico para ustedes, y aquí se presentarían algunas de las preguntas, y les rogaríamos nos dieran el tiempo que las gráficas en el PowerPoint serían la respuesta a lo que algunas, si es que viene, de las que ustedes preguntarían. Nuevamente les reitero muchas gracias y buenos días a Verónica y a todos ustedes. A sus órdenes. Maestro, para iniciar, yo creo que varios de los que estamos aquí lo buscamos desde que el tema cobró importancia en el Estado, por los pronunciamientos que se fueron haciendo desde que entró el nuevo gobierno. Lo buscamos para tener reacciones inmediatas a los acontecimientos, a los señalamientos que había a la administración que encabezó usted, pero no hubo respuesta, no hubo posibilidad de tener un diálogo, una entrevista con usted en directo. La pregunta sería, ¿por qué hoy sí? ¿Por qué luego de más de un año Leonel Godoy sí acepta, ya con la explicación que usted mismo ha dado de cómo se da esta reunión, pero por qué ahora sí y durante un año no aceptó una sola entrevista con ninguno de los presentes, hablando estrictamente de Michoacán? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que justo esto lo he buscado. No tengo noticias de que cuando ustedes tuvieran la información de algo, en ese momento me buscaran. Todos tienen mi celular, si no se los voy a volver a dar, tienen mi correo electrónico, si no también se los vamos a entregar, pero justo lo que yo he buscado es que me den la oportunidad de contestar a los señalamientos. Hay dos momentos en la práctica de medios de comunicación actualmente. Uno es el derecho de réplica, que en el caso de impresos todavía está en la vieja ley de imprenta de 1917, y en el caso de electrónicos está en el reglamento de radio y televisión. Ahí sí está expresamente señalado el derecho de réplica. Ese existe. He contestado todos los señalamientos, he hecho más de 58 cartas contestando cada caso, la mayoría a diputados o funcionarios del gobierno del Estado o del gobierno federal, pero muchos también a medios de comunicación. Pero hay otro momento previo que normalmente se da actualmente en todos los lugares, que es en cuanto le llega la nota a alguien. Por ejemplo, cuando dijeron que yo había vendido terrenos a familiares y amigos en la isla de La Palma, pues era un asunto sencillísimo de aclarar, que si alguien me hubiera llamado y hubiera dicho, pues vean el decreto de creación del fideicomiso de la isla de La Palma, que está impedido para venderse, y yo lo salí luego en una carta aclaratoria que muchos la leyeron. Y por cierto, quiero recalcar que hoy en los medios de comunicación electrónicos, casi en todos, carta que mando, carta que leen, lo cual les agradezco, cosa que no ocurre en los impresos, lo quiero decir con absoluta franqueza. Sus razones tendrán, pero en el caso de cuando saqué la aclaración de lo de la isla de La Palma, todos los medios lo publicaron, porque efectivamente nuestro gobierno no vendió 1 centímetro de la isla de La Palma. Eso lo aclaré y todo el mundo lo dijo. Entonces, con que alguien me hubiera llamado antes de sacar la nota, yo hubiera aparecido al lado de la nota
mi respuesta que luego di con el transcurso de los días. Entonces, yo no quisiera regresar a eso, simplemente así ocurrió, pero además sí dimos entrevistas, fui a varios eventos, he ido a, bueno, no a varios, he ido a algunos, fundamentalmente el partido, donde me han entrevistado La Fuente. Recuerdo a una reunión que fui del partido ahí en sus oficinas, a otra que fui aquí en el centro de convenciones, son de las que yo recuerdo, y algunos también les he concedido entrevistas, algunos hasta fue al otro día, se le quitó el programa que tenía por haberme entrevistado. Entonces, reitero, no es un asunto yo creo que valga la pena hoy recordar, porque yo no estoy en ese plan, al contrario, estoy agradecido. Hoy vengo con esa idea de agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, tal vez se escuche fuerte lo que voy a decir, pero si en un momento dado en las redes sociales, particularmente nosotros los que estamos trabajando en Internet, colocamos el nombre de Leonel Godoy, automáticamente viene la respuesta de la mayoría de la gente: ladrón, ratero, corrupto. Y ha sido un año prácticamente que ha estado sucediendo eso, o un poquito más, pero yo no veo denuncias formalmente contra Leonel Godoy en ese sentido de que se le acuse de eso, simplemente la opinión pública. ¿Qué tanto lastima a Leonel esto y en qué momento va a responder? Pues lastima mucho, porque yo trabajé 32 años ininterrumpidos en cargos públicos y de representación popular, del 15 de septiembre de 1980 al 31 de agosto de 2012. En esos 32 años continuos fui 3 veces secretario de gobierno, fui secretario de Seguridad Pública, fui 2 veces diputado federal, fui secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, fui senador de la República, fui presidente nacional del PRD y fui gobernador. Y les puedo asegurar, y lo he dicho, lo he estado diciendo en varias cartas que he mandado, y ya hace muchos meses, y también se los digo a ustedes que son acuciosos investigadores, no tengo ranchos, no tengo empresas, no tengo comercios, no tengo negocios, vivo de mi trabajo. Y creo que pocos pueden decirlo como yo lo estoy diciendo, con todos los cargos que yo tuve. Con todos los cargos que yo tuve, vivo honradamente. Y creo que eso también me ha permitido en todo este año contestar punto por punto los señalamientos. Y lo voy a seguir haciendo, porque para mí el honor es lo más importante que le puede uno heredar a sus hijos. Y por ese motivo no voy a cesar. Acabo de contestarle a un columnista nacional muy importante, y lo voy a seguir haciendo porque esa es mi convicción. Soy un hombre de izquierda, yo nunca pertenecí al PRI, por ejemplo, que algunos dijeron. Trabajé en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, pero era un hombre respetuoso de la pluralidad y nos permitió a muchos que no pertenecimos al PRI trabajar en su gobierno. Entonces yo al único partido que he pertenecido es al PRD, soy de izquierda y seguiré siendo de izquierda, como le dije a Felipe Calderón la vez que le contesté su carta difamante, le contesté su declaración difamante sobre el Seguro Popular aquí en Michoacán. Yo seguiré siendo de izquierda y él seguirá siendo de derecha. Esas son posiciones políticas con las que me construí en la vida y así voy a seguirlo siendo. Entonces, por eso yo no he tenido nunca ningún temor de alguna investigación, ni lo tendré. Y las veces que he sido requerido a través de mis funcionarios, ex colaboradores, han acudido puntualmente a las dependencias, principalmente a la Auditoría Superior del Estado. Y cosa que, por cierto, no ocurrió en la Auditoría Superior de la Federación, ahora aquí son las observaciones. Entonces, no hay de qué, no tengo ninguna preocupación, y en cambio sí voy a seguir siendo firme y decidido en mis respuestas, porque soy un hombre que puedo andar con la frente en alto por donde quiera. Leonel,
Dos preguntas derivadas de una sola interrogante para hacerlo de manera muy concreta. La Auditoría Superior de la Federación y auditorías externas, que ya tú has dicho que no tienen validez legal, ciertamente, pero coinciden en dos aspectos medulares. Uno, entre otros, pero dos básicamente. Uno, un presunto desvío de recursos federales, particularmente de Seguro Popular, de Educación y de Seguridad Pública, por más o menos 4.500 millones de pesos. Lo dijo la Auditoría González de Aragón. Si uno hace la sumatoria de lo que está en Internet de la Auditoría Superior de la Federación, cuenta 2011, más o menos andará rondando esa misma cantidad, sobre presuntas manejos irregulares en el 2011 de este apartado. Y dos, sobre el no pago de impuestos de ISR, impuestos sobre la renta, también en ese año y en el 10, por 2.600 millones de pesos, más o menos también. Concretamente de estos dos aspectos, ¿cuál sería tu posición, tu respuesta? Porque tú habías dicho en un principio que tendrías que esperar la Auditoría Superior de la Federación, su dictamen, su análisis, ya se conoce previamente, ya no hablamos solo de la auditoría privada o externa. Sobre estos dos puntos en particular, que son muy puntuales y que además coinciden con las auditorías externas, ¿cuál sería tu respuesta de ISR, que el gobierno del Estado inclusive ya pagó esa cantidad porque le requirió Hacienda, el SAT, según la tesorería estatal, y de los recursos federales por más o menos 4.500 millones de pesos? Bueno, en el asunto de la Auditoría Superior de la Federación, como de la pseudo auditoría externa, tienen un común denominador. En ninguna de las dos nos llamaron, no fuimos requeridos en ninguno de los dos casos, porque hubiera sido muy fácil, como creo que hoy será, aclarar cualquiera de esas dudas. Hoy todavía no notifican ni a las dependencias, mucho menos a los exfuncionarios, de lo que señaló la Auditoría Superior de la Federación. Como ustedes saben, el procedimiento es muy parecido al federal, o más bien el del Estado es muy parecido al federal, y las observaciones es la primera etapa de un largo procedimiento administrativo, que en su caso concluye con una resolución de un juez federal, que si así ocurriera en todo ese procedimiento hay garantía de audiencia, pero en este momento de las observaciones que fueron, yo no sé si pudieras poner, porque hay una cuestión, le mandé una carta, creo, luego una segunda que ya no me contestó el senador Vega, creo que en duros términos como lo merecía, porque ahorita les vamos a presentar una gráfica de cómo está las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que él vino a decir aquí que Michoacán era el primero, y aquí están los datos que ustedes pueden ver en la página de la Auditoría Superior de la Federación. Vean en qué lugar está Michoacán. ¿Es por número de observaciones? Por el número de observaciones. Pero no viene el monto. No viene el monto, pero es el número de observaciones. No, porque en primer lugar en monto está el gobierno federal, sin ninguna duda. Entonces, primero decir eso, como un denominador no hubo garantía de audiencia. Segundo, no es cierto que somos el de mayor número de observaciones. Tercero, en ese tema del ISR, yo hasta donde entiendo no lo señaló la Auditoría Superior de la Federación, quien lo señaló fue González y Aragón. En el ISR también bastaba con haber acudido a los diarios oficiales de la Federación. Te voy a pedir que pongas eso, Jesús, donde desde el 2000 ha sido periódicamente condonados los adeudos del ISR de todas las entidades federativas, no solo de Michoacán. En el 2008 ocurrió una ocasión por el presidente Calderón que obligaba a firmar un convenio, ahí está medio borroso, pero este diario oficial es del 5 de diciembre del 2008, que también lo van a tener ustedes en electrónico. En este diario oficial
se obliga a las entidades federativas a firmar un convenio que se dio de plazo hasta, no sé si hasta abril, hasta el 30 de abril del 2009 para firmar. Y nosotros lo firmamos, igual que las demás entidades federativas. También aquí traemos el convenio firmado con Agustín Carstens, los tres poderes del Estado, no solo el gobernador, aquí está, no solo el gobernador, sino también el presidente del tribunal y el presidente del Congreso de ese momento, del 2009. Y esto sirvió para que luego se condonara no solo 2008 y 2009 míos, sino también 2006 y 2007 del gobierno pasado, como antes había ocurrido del 2000, 2001, 2003 en otro que Vicente Fox concedió. Entonces esto era así de fácil de aclarar. Ahí está la firma de Agustín Carstens y más abajo está la mía y la de los otros miembros de los poderes estatales. ¿Pero qué, cada año no lo tenía que refrendar el presidente de la República? No, fue uno con todas las entidades. Más bien quien tenía que refrendarlo era el Congreso de la Unión a través de la Ley de Ingresos. Y en la Ley de Ingresos del 2011 se condonó el 60% a todas las entidades y se dejó el 40%. En el 2010, pagando, también aquí traemos el pago que se hizo, pagando el mes de diciembre del 2010, noviembre y diciembre, del 2010, se condonó todo, 2007, 2008, 2009, 2010. Entonces, en primer lugar, con esa condonación total del 2010 para atrás, es falso, como dijo González y Aragón, que con que hubieran sido un poco acuciosos, además el hermano de ese despacho fue el auditor superior de la Federación, con que hubiera ido al diario oficial hubiera encontrado este documento, que es un documento oficial absolutamente imposible de desmentir. Y en el 2011 y 2012, en el 2011 la CONAGO y luego en el 2012 la CONAGO solicitó al Congreso de la Unión nuevamente la condonación, que se concedió en diciembre del 2012, como ustedes saben. En diciembre del 2012 se concedió la condonación pagando solo un mes. En el 2010 tuvimos que pagar 2 meses y en el 2012 pagando solo un mes se condonó 12 y 11. ¿Por qué pagaron? Si es que pagaron, no lo sé. Ninguna entidad federativa paga. Ninguna paga el ISR por una razón, que ahora en esta reunión que hubo de la CONAGO en Chihuahua, los gobernadores le pidieron al presidente Peña Nieto que ya fuera ese dinero, fuera para las entidades, porque es la práctica y no de ahora, desde que existe la Ley de Coordinación Fiscal, esto es desde 1980, existe esa práctica. Por eso todas las entidades federativas unánimemente, primero en el 2011, luego en el 2012 y luego en el 2012, también les vamos a entregar el acuerdo de la CONAGO de todos esos años, donde pide al Congreso que, como lo hizo en años anteriores, también se condone. No ocurrió en la Ley de Ingresos para el 12, pero ocurrió en la Ley de Ingresos para el 13. Entonces, es un asunto que era fácilmente desvanecido si alguien nos hubiera preguntado, si no hubiera actuado este despacho de González Aragón con mala fe. ¿Y recursos federales? ¿Perdón? ¿Y recursos federales? Son recursos federales. Para cerrar mi pregunta nada más, lo de los recursos federales del programa de Seguro Popular, de Seguridad Pública, que quiero aclarar, no dice ahí en estas auditorías que se hayan malversado. Se dice que se utilizaron en otros programas sin autorización legal, que el gobierno no está autorizado para un recurso etiquetado ponerlo en otro programa. Bueno, en primer lugar no es cierto. Y eso se va a poder aclarar ahora que notifiquen a los funcionarios que eran del sector salud. No es cierto eso. En el asunto de los 68 millones de pesos de seguridad pública, menos, está todo debidamente aclarado. Les quiero decir que en este ambiente, como ha estado las cosas, de todas maneras la actual Secretaría o la actual administración de la Secretaría de Finanzas y Administración ha estado dando facilidad para acceder y encontrar
en los archivos todos los documentos que prueban lo que aquí estamos diciendo. O sea, estas observaciones del sector salud van a ser probadas de que no se desviaron y, como tú muy bien dices, que no se utilizaron en un asunto distinto a lo del sector salud. O sea, el Seguro Popular tiene una normatividad y esa normatividad se revisa cada 3 meses por los funcionarios federales del Seguro Popular, y por ese motivo está en la Secretaría de Finanzas todos los comprobantes en qué fueron utilizados esos recursos del Seguro Popular, todos dentro de la norma que establece que deben de ser utilizados en el sector salud. Maestro, de la respuesta que le da a Jaime López, me brincan un par de preguntas. Una, si no se destinó este recurso por la condonación de que nos hace mención, ¿qué hizo este dinero entonces? ¿En dónde está? ¿Por qué no informó en su momento? Que se había condonado su entrega, y 2, ¿a dónde fue a parar este dinero? Y 2, si es un asunto tan fácil de precisar, de aclarar, como usted lo menciona, ¿considera usted que son pues sumamente ignorantes quienes están asesorando en esta materia al gobernador, que no sepan una cuestión tan sencilla, tan elemental, que está a consideración de todos, y que le estén dando vueltas a un asunto que sería estéril desde su punto de vista, maestro? Así es, lo dije desde la primera ocasión, que no había, o había mala fe o ignorancia, porque es un asunto que con leer los diarios oficiales de la Federación se da cuenta uno esta condonación. Y segundo, lo estuve informando y se los dije a ustedes en varias reuniones, lo dije varias veces, el tema de la condonación del ISR. No entiendo por qué no se comentó. Y tercero, pues lo que se utilizaba en el ISR, que está en las cuentas públicas, en todas las cuentas públicas, se utilizó en el gasto, tanto de inversión como corriente del gobierno del Estado. Maestro, en ese mismo sentido, en la misma materia, hay quienes afirman, y yo en lo personal tengo la duda del rol que está jugando actualmente el Contralor Carlos Ochoa. Hay quien afirma, yo en lo personal no lo he podido sustentar, pero hay quien afirma que él, de manera personal directa, o a través de alguna empresa, despacho, firma, o como se llame, donde él tiene intereses y o participación, colaboró en su gobierno. ¿Usted recuerda, ubica que Carlos Ochoa León y o alguna empresa vinculada con él hayan trabajado para su gobierno? No, absolutamente. ¿Ubica o no trabajaron? No ha trabajado jamás, trabajó conmigo, y yo se lo sé decir porque Carlos Ochoa es de mi generación en la universidad, nos conocemos de toda la vida, incluso yo tengo una hermana y un cuñado contadores públicos del mismo ramo que Carlos, entonces lo tengo perfectamente ubicado, lo he tenido perfectamente ubicado toda la vida, y puedo asegurarle tajantemente que nunca trabajó para el gobierno del Estado ni para mí. Al principio comentaba que pues no tiene negocios, empresas, ranchos. Entonces, ¿cuál es la fortuna de Leonel Godoy? ¿Cuáles son las propiedades que posee y si estas se incrementaron durante el transcurso que gobernó la entidad? Y si me permite una segunda pregunta, si no está viviendo en Michoacán, que me lo confirmara, y si esto se debe a la impopularidad que mencionaba hace un momento nuestro compañero Nacho Martínez. Bueno, primero les quiero decir, y creo que nos faltó, hay que entregárselo a quien lo solicite, les pediría la discreción porque son declaraciones patrimoniales. Yo he cumplido, recuerden ustedes, o quizás no lo recuerden, o muchos no lo quieran recordar, pero fue el PRD el primer partido que planteó desde hace muchísimos años que hubiera declaración de bienes, y el PRD de Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente, entregó la declaración de bienes. Estoy hablando de 1996. Desde 1996 he hecho declaración de bienes pública, todos los años, porque en el 96 yo era diputado federal, hasta el 97, luego fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que por obligación política, no legal, hacíamos una declaración de bienes pública en aquellos años.
Y luego en el 98 yo ya fui miembro del gabinete de Cuauhtémoc Cárdenas, que también obligaba a la declaración de bienes. Esto es, yo estoy seguro que desde 1995 a la fecha he hecho declaración de bienes patrimoniales año con año. Y le puedo asegurar, primero, que no se incrementó mi supuesta fortuna, que se pueden ubicar solo en bienes inmuebles. Uno en Lázaro Cárdenas, que tenemos desde 1970, que ese es mío, que creo que tú fuiste alguna vez para allá, y pueden ir cuando quieran. Esa propiedad es desde 1970 nuestra. Tengo el del Erandeni, que muchos conocen, ¿sí? Y tengo un departamento en México, un departamento pequeño, normal, y vengo todos los fines de semana. Bueno, para decirlo de otra manera, vivo aquí 4 días a la semana y 3 en México. En México puse un despacho que está casi en todas las cartas que ustedes han recibido copias, ahí está el domicilio del despacho, un despacho que rento, ¿sí? Y eso es lo que tengo, nada más. Y reitero, a ti en lo personal te voy a entregar una secuencia. Por cierto, entregué declaración, ¿cómo se llama eso cuando termina uno el periodo? Declaración en el cierre de gobernador, y abrí uno nuevo como senador. Debo de haberlo entregado en abril, en los días que dan de plazo, y luego entregué el de conclusión también del Senado. O sea, en el 2012 hice 3 declaraciones de bienes, la última de gobernador, la de apertura de senador y la de cierre de senador de la República. Y ahí encontrarán esto que les estoy comentando a ustedes. No tengo, ahí están mis cuentas bancarias también, mis tarjetas de crédito, está todo, mis vehículos, está todo eso a su disposición. Aunque no lo crean, es cierto lo que les digo. Y no tengo por eso ninguna temor de andar por donde quiera. He ido a reuniones del partido, a diferentes partes del Estado, y voy a seguir yendo, nada más con el fin de buscar la unidad del PRD, que es lo que siempre he manifestado toda mi vida. En una de sus cartas usted mencionó que había una exageración al mencionar que el asunto de la deuda era responsabilidad de su gestión, y por ahí mencionaba el incremento que se había dado en la deuda pública reconocida por Hacienda, que es un documento en el que usted se ha basado bastante, diciendo que había sido responsabilidad de Lázaro Cárdenas Batel, y los números nos dicen que de haber recibido Lázaro Cárdenas Batel una deuda de más o menos 150. Ahorita va a aparecer aquí. 200 millones de pesos. Al entregarle a usted, es una deuda que sube a los casi 8,000 millones de pesos. Sin embargo, durante toda su gestión jamás se refirió a ese momento, a esa acción. Es decir, que protegiendo o sobreprotegiendo al hijo del amigo o a su amigo en lo personal, no quiso hacer estos señalamientos, y ahora, después, a su salida, pues nos encontramos que la cifra es de 16,000 millones de pesos, reconocido por Hacienda, la deuda, la llamada pública. No hubo un error de parte de usted al no señalar a un Cárdenas Batel que en los números fríos como se presentan tiene buena parte de la responsabilidad, porque no tenemos los michoacanos una certeza de a dónde fueron a parar estos miles de millones de pesos en obra pública, y lo subrayo, obra pública, porque se dice que Lázaro Cárdenas Batel empieza la famosa presa J. Mújica, pero usted la continúa y continúa aportando recursos. ¿Qué pasa aquí? ¿Se protegió a un Cárdenas Batel por ser hijo de su amigo o por ser su amigo en lo personal? ¿Qué pasa aquí con estas cifras que no supimos durante su gestión a dónde habían ido a parar esos recursos? Bueno, en primer lugar les quiero decir que la deuda pública de los estados aparece en la página web de la Secretaría de Hacienda desde 1993. Cualquiera podía acceder a ella. Pero además, a partir de lo que nosotros denominamos Michoacanazo Financiero, empezamos a tener una serie de reuniones, Eduardo, con muchos actores de la vida política michoacana. Aquí traigo las fechas, se las vamos a dar.
El 17 de octubre del 2011 tuvimos una reunión con los presidentes municipales del PRI, su coordinador Armando Medín. El 19 de octubre tuvimos una reunión con empresarios del Estado, estuvieron todas las cámaras. El 24 de octubre del 2011 con diputados federales del PRD. El 24 de octubre también con dueños, esa fue una cena que algunos de ustedes fueron, creo que fueron 2 o 3, a una cena que tuvimos con todos los dueños y directivos de los medios de comunicación, donde les informamos de esto. El 26 de octubre tuvimos una reunión con los diputados locales del PAN, el 23 de noviembre con los diputados locales del PRI, y luego con el gobernador ya electo tuvimos 5 reuniones con su equipo financiero, el 25 de noviembre, el 15 de noviembre, el 19 de diciembre, el 18 de enero y el 30 de enero del 2012. O sea, estuvimos informando nosotros a los actores políticos, no convocamos una conferencia de prensa para eso, pero la reunión que fue con los dueños y directivos de los medios de comunicación, que fueron todos, no faltó uno solo, en esa reunión se les explicó esta situación de cómo estaban las finanzas de Michoacán, porque nosotros veíamos venir un grave problema para diciembre del 2011, como le ocurrió al actual gobierno en diciembre del 2012, y como va a ocurrir en diciembre del 2013, si no se modifica la Ley de Coordinación Fiscal Federal, que yo presenté una iniciativa desde ahora que era senador, y si no se deroga el acuerdo de modernización educativa. Esos dos son factores estructurales que tienen en grave riesgo las finanzas de todas las entidades federativas, con excepción del Distrito Federal, porque en 1992 no era entidad, y en 1980, la del 80 es la de coordinación fiscal y la del 92 es el acuerdo de modernización educativa. En esos años no era entidad federativa el Distrito Federal y quedó a salvo. Yo fui secretario de gobierno del Distrito Federal, sé lo que les digo. Entonces, siempre se informó, pero además, independientemente de que informáramos, estaba ahí, yo no sé si se puede... Ya se les repartió ahí está Michoacán, y verás tú que efectivamente, ahí está año por año, y verás en el 2011 cómo quedó, que lo informé en el informe que presenté, el cuarto informe que presenté al Congreso y a la opinión pública el 8 de febrero del 2012. Todo esto, y además está en la cuenta pública del 2011. En la cuenta pública es un documento público, que si uno miente en él, incurre en delito, porque se está rindiendo un informe ante una autoridad, que es el Congreso del Estado, y ahí está en la cuenta pública los activos y los pasivos, entre ellos la deuda pública, que efectivamente yo siempre señalé, y ahí está. Y si tú te fijas, en el 2012 es 15.528, no 16.000. No ha estado nunca en 16,000 millones de pesos. Entonces, esa es la cuenta, y en cambio, muéstrales cómo están los demás estados, como Coahuila, que lo que han dicho en los medios coincide con la cifra que tiene Coahuila registrado en la Secretaría de Hacienda, porque son créditos bancarios, que esos no se pueden ocultar, en primer lugar porque no te da un crédito un banco sin la autorización de la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda no te da una autorización sin la autorización del Congreso del Estado, salvo que alguien falsifique documentos, que pudiera haber algún caso en eso. Pero yo me refería al tema de su antecesor, de Lázaro Cárdenas Batel. ¿Cómo le recibe usted a él en números y reconoce que de ahí parte en gran forma el problema que hoy se enfrenta financieramente hablando para Michoacán? ¿Cómo le recibe y por qué no se hicieron señalamientos de cuánto se le recibe a un Lázaro Cárdenas Batel, y sobre todo en dónde fue aplicado el recurso, que hasta el momento para los michoacanos sigue siendo un gran misterio? Pues yo reitero que, como lo he dicho en otras ocasiones, a mí me parecía que era un asunto manejable, como es manejable ahora la deuda pública, y que era más importante
A mí me dejó 3 obras el gobernador Lázaro Cárdenas Batel en curso, o sea, decididas en dónde y licitadas: la presa, el programa carretero y los centros penitenciarios, y además quedó al 50% el programa hospitalarios, 9 hospitales públicos. En todo eso que estaba en curso, porque ni la presa ni el programa carretero estaba iniciado, estaban los proyectos ejecutivos y decidido y todo, y comprado los terrenos y todo eso estaba hecho, pero no estaba iniciada la obra. Diríamos que partí en esos dos del 5%, por ejemplo, y a mí me tocó hacer el 95%. Lo hice primero porque son obras de justicia social para Michoacán, y ahí están las 3. El programa carretero todavía, a pesar de que ya les cambiaron el de Michoacán Trabaja, vayan ustedes al Camino Nuevo, porque ese sí es nuevo, el que hicimos de Tumbiscatío a La Huacana, que costó casi 600 millones de pesos y ya no aparece en ninguna parte quién lo hizo. A pesar de eso, están los testimonios, están las cuentas públicas de que se hicieron esas obras. Todas esas obras costaron más de 9,000 millones de pesos. Mi obra de mi programa de gobierno costó menos de 1,200 millones de pesos, también se los vamos a entregar. O sea, ¿cuál es mi obra de gobierno? Los campus de la universidad, el Boulevard Lázaro Cárdenas, el Boulevard costero de Lázaro Cárdenas, el Malecón, la Ciudad del Conocimiento. Esas son las obras de Leonel Godoy, del programa de Leonel Godoy. Lo otro fue cumplir, darle continuidad, lo que a mi juicio era necesario. Como ahora, le faltaba 5% al campus de la Universidad Michoacana de Uruapan, y no se ha concluido. Los centros penitenciarios de Apatzingán y de aquí, la ampliación de 1000 Cumbres, están concluidos, incluso yo los inauguré en privado. Fuimos a verlos, creo que me acompañaron algunos medios de comunicación, funcionando ya hasta con las cocinas, lavanderías y todo, y no están funcionando. El Teatro Mariano Matamoros le faltaba 15% de su primera etapa, que fue lo que habíamos decidido nosotros. Simplemente son decisiones que cada quien toma. Yo tomé la decisión de darle continuidad a esas obras. Me parecía que sí sería un daño al patrimonio del Estado, porque son bienes públicos el no haberle dado continuidad. Yo hice eso. Es evidente, eso cualquiera lo puede ver ahora y lo pudo haber visto entonces, porque la página web de la Secretaría de Hacienda es un documento público que está a la vista de todos. Y ahí está desde 1993 cómo ha evolucionado la deuda pública de todas las entidades federativas, incluido el Distrito Federal. Maestro, hay un asunto que a la distancia me gustaría conocer su opinión. Se retuvieron más de 570 millones de pesos a empleados que debieron pagarse a terceros institucionales y no se hizo. Me parece que es un dinero extraordinariamente delicado por tratarse de empleados quienes hoy todavía tienen que padecer embargos porque el gobierno de Leonel Godoy les retuvo dineros que no pagó a los terceros institucionales. ¿Cómo califica un exgobernador una situación de este tamaño con empleados de su propia administración? Bueno, primero yo cuidaría el lenguaje, eso de que no pagó suena como que ya está probado que así fue. En primer lugar, hubo embargos de parte de algunas empresas, por eso no creo que sea posible. Te voy a explicar por qué. Primero, a finales del 2011, como se los explicamos, eso también se los explicamos en esa reunión que creo, no sé si estuviste tú, pero aquí estuvieron dos, Arturo y Toño, y creo que tú también. Desde entonces explicamos el problema de los terceros institucionales. Nosotros le llamamos el michoacanazo financiero, y algunos de ustedes utilizaron ese nombre. A finales del 2011 debíamos 676 millones de pesos a finales. Y está comprobado, Carlos, nosotros pagamos en diciembre de esos 676 millones, 149 millones. Está ahí los documentos comprobatorios en la Secretaría de Finanzas.
que Carlos se refiere a la tienda. Sí, a MedLife, a todos esos. La Caja Libertad, estamos hablando de terceros institucionales, que es a los que se refiere Carlos. En enero y febrero del 12 pagamos 145 millones de pesos, de esos 676, ya van aquí más casi 300 millones de pesos. Y nosotros en la entrega-recepción dejamos comprometidos 60 millones de pesos con los recursos para pagarse. Entonces eso dejó una deuda de 322 millones de pesos a terceros institucionales, Carlos. 322 millones, que no los alcanzamos a pagar. Que si nos hubieran entregado a nosotros un dinero que era nuestro, que he dicho y que ustedes lo han recogido algunos, cada ejercicio siempre hay remanentes que tú le debes a la federación o ella te debe a ti. A nosotros nos debía 255 millones de pesos que no nos quiso entregar, a pesar que eran del ejercicio anterior, estamos hablando de septiembre a diciembre, 200, y se los entregó hasta el 24 de febrero al gobierno del Estado. Si no, hubiéramos dejado todavía más en ceros, porque obviamente era un asunto que, como tú muy bien dices, nos preocupaba. Y al no haber esto, ¿qué fue lo que hicimos? Firmamos un convenio con esas empresas, que ahí están los convenios también. De las personas que fueron embargadas, maestro, ¿a qué lo atribuye? Porque hubo señalamientos de los propios empleados. Pues habría que ver qué casos son, porque en todo caso debieran de haber sido miles de trabajadores los embargados, y no fue así. Habrá que ver qué casos en particular fue, porque los embargos ocurren por diferentes motivos. Lo que yo les estoy comentando está documentado públicamente y existe. Y reitero, forma parte de este esquema. Si alguien nos hubiera preguntado, en vez de sacar la nota, hubieran salido la de quien señalaba esto con la respuesta de nosotros. No ocurrió así. Entonces, 322 millones que se dejaron suscritos convenios para que se pagara, porque además no es el único estado que deja pasivos a que se paguen en años posteriores. Aquí está también en las cuentas públicas que les hemos mostrado, no sé si traes las cuentas públicas, 2001, 2007 y 2011, y la que va a haber y la que hay ya del 2012. Pasivos siempre existirán, ¿sí? Entonces, a ver, aquí es sobre el mismo tema. ¿Alguien le engañó a usted o tuvo malos administradores? Porque ese recurso es una retención al salario del empleado. No es un recurso que usted iba a traer de otro lugar, sino que es una retención salarial que nada más se debe enterar. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien le engañó? ¿Alguien no hizo bien las cuentas? ¿Alguien no hizo bien su trabajo? A ver, reitero, en reuniones que tuvimos, todas las que mencioné, que son más de 10 reuniones, todas públicas, y 5 con el gobierno entrante, hablamos del tema de los pasivos. Alguna vez incluso a Carlos me preguntó, y le dije que fue por ahí en enero del 2012, le dije que no podía darle un monto específico porque estábamos pagando conforme nos llegara el dinero, que en eso y en otros rubros, estaba... dinero retenido, perdón. Sí. O sea, no que llegara un dinero, sino que nada más era trasladarlo de uno. Lo que sucede es que también, recuerden ustedes el problema que teníamos económico.